Doña Regina, Dios la bendiga. Y bueno, Dani, tenemos otro invitado. Así es, nos acompaña en estos momentos el doctor naturópata, buen amigo de este programa que ha estado por acá platicándonos sobre las alternativas de tratamiento natural para el cáncer también, ¿verdad? Que es algo en lo cual hay que creer mucho porque de pronto es una rama de la medicina y de la farmacopea que viene desarrollándose como a pasos acelerados, como ya poder hacerle frente a este tipo de problemas. Bienvenido, doctor. Gracias Daniel y a todo el staff. Agradezco la oportunidad de siempre explicar algunos temas que son muy relevantes y diríamos quizás álgidos a estas alturas del tiempo, pues producto de la vida frenética que se lleva, los estilos de vida que son fuertes, concomitantes muchas veces en el aparecimiento de patologías como el cáncer. Así que va a ser un gusto el poder compartir algunos datos. Las alternativas, la medicina naturópata, ¿cómo evalúa el cáncer? ¿Y hay alternativas naturales para combatirlo? Por supuesto, hay por lo menos, realmente el cáncer no es una enfermedad, sino más de 100 enfermedades prácticamente, cuya causa principal es prácticamente la degeneración de las células. La multiplicación de estos agentes patógenos son básicamente el pleito y la angustia de todo terapeuta. Ahora, afortunadamente, a estas alturas del tiempo y ante los avances científicos y tecnológicos que existen, primero se puede diagnosticar con bastante profundidad un cáncer prescindiendo de su ubicación o de su localización en el organismo. Y la buena noticia también es que existen alternativas naturales. Muchas veces hay que usarlas como concomitantes, es decir, a la par de los tratamientos químicos, obviamente a veces no se puede prescindir. Hay que agradecer a la industria farmacéutica también en una buena medida que ha hecho buen trabajo para poder salvar la vida a alguien, pero tiene también su límite y hay ocasiones en las que o se usa de manera concomitante un tratamiento natural a la par de un químico, o se puede quedar uno en el 4% de los casos de cáncer, puede quedarse únicamente con un tratamiento natural, pero son bastante aislados. Así es que sí los tenemos y afortunadamente pueden inducir a un mejor cambio, a una mejor estructura celular y permitir una mejor salud al paciente. Okay. Antes de entrar a la explicación de imágenes, la calidad de vida que llevemos puede hacernos menos propensos a ser grupo de riesgo. Le hago la pregunta porque se la hicimos al doctor Rosales hace unos segundos también y nos gusta tener todas las concepciones posibles al respecto. Claro, ¿verdad? Entre el 35, algunos libros citan el 35, otros libros el 50% de los casos de cánceres tienen que ver con dieta. Quiere decir que los agentes que introducimos a través de nuestra dieta alimenticia podrían ser factores de riesgo. Los altos consumos de grasa, por ejemplo, los altos consumos de sustancias preservantes podrían ser también una razón para eso. Pero en esto hay un detalle interesante también que vale la pena puntualizar. Y es lo siguiente. Se le llama al cáncer. Quiere decir que la parte emocional juega un papel preponderante en esto. El sistema inmunológico es capaz, Daniel, de poder deprimirse ante angustia, ante altos niveles de estrés, y se ha comprobado. Hay un detalle interesante que yo estaba revisando, hasta hay un principio bíblico que dice esto: te has mostrado desanimado en el día de la angustia, respuesta, tu poder será escaso. El rey al respecto, pero ahora sabemos que los problemas, los altos niveles de estrés, la angustia, la tensión y ojo, el rencor, son cosas que contribuyen a que podamos dar aparecimiento a un cáncer. Porque si bien es cierto, la neoplasia, o sea, los agentes cancerígenos pueden a veces provocar un fuerte ataque al cuerpo, pero si el sistema inmunológico está en buenas condiciones, hay forma de defenderse. Desafortunadamente, algunas mutantes celulares pueden sobrevivir al ataque a pesar de que el sistema inmunológico esté fuerte. Entonces, obviamente, la parte emocional juega un papel muy importante en el aparecimiento de los cánceres y si a la par de eso no ingerimos cosas crudas, las frutas, los jugos, las verduras, las ensaladas frescas, si no adoptamos un estilo de vida de consumo alimenticio que ande alrededor del 70% de comida cruda y un 30% de comida cocida, saludable, obviamente en algún momento de la vida podríamos tener algún problema. Así es de que sí, los hábitos alimenticios también juegan un papel importante, pero la parte emocional, tenía mucha razón Hipócrates, el padre de la medicina, cuando dijo en una ocasión, antes que quieras curar el cuerpo, debes curar el alma. Es decir, queriendo decir él,
debes curar la emoción primero. Primero escucha al paciente, vamos a ver qué cuenta y en esa medida muchas veces en tan solo escuchar puede estar la solución. En la clínica he tenido casos de pacientes que lograron sobrevivir mucho tiempo a cánceres invasivos a nivel de matriz porque se les dio amor, porque se les dio atención, porque se les escuchó, porque se les dio cariño y afecto. Pero esta misma paciente también murió en corto tiempo porque el hijo le llamaba a veces de Estados Unidos y le decía, si no te has muerto te voy a ir a ver. Ella caía en crisis y de eso murió. Pienso que ella no se murió. El doctor Balbás dice que el hombre no se muere, el hombre se mata y no solo el pez muere por la boca, también el hombre. O sea, si comemos mal, pues terminaremos en una mala condición y probablemente también con un cáncer. Es interesante saber eso. Estábamos viendo las imágenes y tal vez usted nos explica. Aquí tenemos en el costado izquierdo para comprimirlo, una condición perfecta de una célula. Una célula que está bien tratada emocionalmente, una célula que se nutre bien, una célula que se cuida de las cosas que está comiendo, que está metabolizando. Y en el costado derecho observamos una célula cancerosa, una célula enferma, producto del maltrato que se le ha dado por las condiciones que ya hemos mencionado. Las siguientes imágenes puede tener, aquí tenemos un cáncer de sigmoide. Esta es la parte que ya conecta prácticamente con el recto. Este es un cáncer invasivo. Este paciente obviamente hay que extirpar eso y hay que hacer un injerto de ser posible para que de alguna manera pueda mantenerse en una muy buena condición. Las otras imágenes muestran también lo mismo. Aquí tenemos entre el 80 y el 90% de los cánceres de pulmón son por fumar. Ahí está. Y esa es una situación muy delicada. Lamentablemente a veces esta es una situación, el alcohol juega un papel importante, pero el alto porcentaje en cáncer de pulmón, aunque el asbesto tiene mucho que ver en esto, pero particularmente por fumar, entre el 80 y el 90% de los pacientes mueren. Vemos un cáncer de mama invasivo, ha habido metástasis, la zona de la piel ha afectado, los melanocitos, las células de la piel ya fueron invadidas por el cáncer de forma metastásica y vemos ahí el resultado. Y la siguiente imagen nos deja ver el problema de un riñón con cáncer que es prácticamente totalmente inutilizable. Y todo esto por factores como los que ya hemos mencionado, ¿no? Comemos mal, guardamos rencor. Este es un detalle importante. Las personas rencorosas, las personas odiosas, las personas resentidas que no buscan ayuda para evacuar ese tipo de sentimiento negativo, Daniel, terminan con cáncer. ¿Verdad que entonces el amor debe ser la premisa por encima de yo te quiero. Deja de despreciarme de una vez por todas. Si una persona te puede hacer daño, si una persona de manera permanente, una persona manifiesta ese sentimiento de odio, de resentimiento, de rencor, es decir, no arregla las cosas con alguien, terminará con cáncer. Y el doctor Dirk Hammer, en su libro La génesis del cáncer, dijo en una ocasión, busqué el cáncer en la célula y lo encontré por un error de codificación en el cerebro. ¿Cómo es esto? Las radiografías que el doctor recibía del radiólogo manifestaban a veces una sombrita, localizaban una sombra en zona del cerebro y preguntaba al radiólogo, mira, ¿y esta sombra qué? Es un error del negativo, doctor. De veras, pasaban otras radiografías y aparecía en otra. Qué raro, algo estaba pasando. Él dice, definitivamente el cerebro es el primero impactado y después rige dónde va a localizar el cáncer, en la mama, en el hígado, en el pulmón, en el ovario, dependiendo del sentimiento y de la depresión inmunológica que el paciente podría estar manifestando. Doctor, muchísimas gracias. Realmente es importante, de verdad, que lo demos a conocer y que lo tratemos. Le queremos entregar la caricatura de Viva la Mañana. Un gustazo. Y el doctor Wilfredo Martínez, quien es naturópata, lo ubicamos nosotros marcando el 25 14 29 08. Ese es el número para que ustedes puedan hacer una consulta con el doctor. Muy bien. Gracias, doctor. La sensación térmica ya es de 27 grados centígrados. Hoy va a ser 28, cambió en un ratito. Va a seguir haciendo calor hasta el momento en que probablemente llueva. O sea, no está confirmado. Tenemos que hablar claro y fácil y basarnos mucho en la alimentación del salvadoreño. Por supuesto. ¿Qué es? Los frijolitos que no pueden faltar. Sí, lo que pasa es que
no sé, como que fuera un tema tabú el hecho de que pensar en los frijoles es pensar en que hay pobreza, que hay limitación, pero si lo vemos desde cosas en este cereal, que por supuesto es lo que nuestro cuerpo necesita. Así es que vale la pena que esté en la palestra este tema esta mañana. Los frijolitos no pueden faltar en cada hogar salvadoreño, y cuéntenos qué propiedades encontramos en los frijoles. Encontramos muchas, por ejemplo, en media taza de frijoles encontramos 7 gramos de fibra. Importantísimo entonces para mejorar el tránsito en el tracto digestivo. Vital eso. Esto también nos garantiza una eficiente disminución de los niveles. En las propiedades vitamínicas, por ejemplo, en las propiedades del complejo B, B1, B2 y vitamina B6, que los encontramos en los frijoles, aparte de otras cosas como el folacín. Tanto que oímos hablar en el caso de las mujeres embarazadas que hay que darles el ácido fólico. Mientras tanto, si en los frijoles tenemos el mentado ácido fólico y encontramos una cantidad de vitaminas y principalmente el hierro, que es uno de los enormes preventivos, de los minerales preventivos en los problemas de anemia. ¿Por qué razón? Hacia el campo, estas mujeres son muy saludables, tienen hijos muy hermosos, porque abundan en eso. Ahora, ¿qué tal, por ejemplo, el otro cereal, como el caso del arroz? Encontramos cantidad de componentes importantes. También las vitaminas del complejo B las encontramos ahí, incluyendo la fibra, los carbohidratos, que están importantes, que son para poder utilizarlos en el trabajo duro diario. Entonces no podemos prescindir de eso. ¿Qué tal de la tortilla? Eso le iba a decir, algo que nos falta, ¿verdad? Es la tortilla. Sí, pero especialmente cuando hablamos de la tortilla que no es procesada, ¿no? Es decir, procesada ya industrialmente. Hablamos de aquello en lo que se cuece el maíz, en el que se va al molino y que se tortea, se coloca el comalito. Estamos hablando de grandes componentes como la riboflavina, la niacinamida, la nicotinamida, importantes elementos del complejo B, aparte del calcio y el silicio y otras cosas que esto contiene, que ayuda a mantener un mejor estado de salud. Luciana, esto a mí me trae a la memoria la explicación que un economista brasileño dio en una ocasión, y él dijo: el alimento que no debe de faltarle a ningún ser humano solo son 3 cosas, dijo él: el arroz, los frijoles y la tortilla. Y de verdad, que a quien no le falta el arroz, los frijoles y la tortilla, se mantiene perfectamente saludable. Aparte de cualquier situación emocional, pero trátela de arroz, frijoles y tortilla, eso es lo que no debe de faltar en nuestra mesa, porque cuando uno suma, por ejemplo, los componentes en los frijoles, en el arroz y en la tortilla, encontramos una proteína completa que el cuerpo demanda para mantener su equilibrio en términos de salud. Ahora, de igual manera, pues también la ingesta de vegetales es importante, ¿verdad, claro doctor? Que sí. No estamos diciendo que la vamos a eliminar. Sí, así es. Y de hecho podemos hablar también de las vitaminas que podemos encontrar. Por ejemplo, en esos vegetales verdes, ¿qué vitaminas encontramos? Encontramos dentro de los minerales, por ejemplo, encontramos en algunos el potasio, en otros encontramos el sodio, en otros encontramos el cloro, que nos permite mantener el equilibrio electrolítico. Encontramos en vegetales como por ejemplo el apio, altas concentraciones de vitaminas del complejo B, importantísimo para tonificar el sistema nervioso. Encontramos en el jugo de naranja, además de la vitamina C o ácido ascórbico, también importantes concentraciones de vitaminas del complejo B. Por eso yo llego a la conclusión, después de todo, que cuando alguien se toma un jugo de naranja en la cena, duerme muy bien. O en la noche, duerme muy bien. Puro, ¿verdad? Sí, entonces, ¿quién no se toma un jugo de naranja? ¿A quién no le apetece algo como esto? Encontramos, por ejemplo, en el caso del brócoli, en el caso del coliflor, que a veces uno se deja ir únicamente por el sabor, pero cuando pensemos en alimentación, en nutrición, no pensemos en sabores, porque yo siempre digo, bueno, yo estoy claro que si a usted le ponen aquí un poquito de coliflor y brócoli y le ponen un paté de 3 leches, se va por el paté de 3 leches, pero no, es que pensamos en el sabor. Me ponen una bebida gaseosa aquí heladísima y me ponen una limonada, me voy por la bebida gaseosa. Entonces el problema es que la alimentación es una cuestión de cultura. Hay que comer y también no un tenemos poquito esa cultura. con la cabeza, Por supuesto, ¿verdad? hay que comer con la cabeza. Es decir, yo tengo pacientes que han dicho, mira, a mí no me gusta la verdura, pero cuando hablamos respecto a todo lo que podemos lograr, yo las empecé a utilizar desde ese día. Cosas como la cebolla. Hasta los niños apartan la cebolla de la comida. ¿Qué tenemos en la cebolla? Incluso la cebolla emite una radiación invisible, que es la que estimula a las células a que se regeneren y se reproduzcan. Por eso quien come cebolla cruda, por ejemplo, si mantiene un estado de salud perfectamente bueno. Sí, por supuesto. De hecho, se recomienda, a alguien le gusta tanto la carne asada y el chirmol el fin de semana y el six-pack que muchas veces no les falta. ¿Por qué no agregar aros de cebolla cruda a la carne asada? Neutralizamos las toxinas que contiene la carne
y mantenemos una mejor condición de salud. O asamos la cebolla, ay, que queda deliciosa riquísimo. También, qué rico, ya nos dio más hambre. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a brindar el teléfono del doctor para que usted le pueda consultar y gracias por esos tips y esa ayuda que nos ha brindado en cuanto a conocer cuáles son las propiedades de estos alimentos mencionados. El teléfono es el 2514-2908, le repito, 2514, una buena ingesta de agua es importante.